Hoy vamos a hablar de pruebas de función auditiva, de cómo nosotros valoramos la audición de los pacientes. Tenemos muchísimas formas de valorar la audición de los pacientes, varias formas, múltiples, desde una voz pausada, una voz en silencio, una voz en distancia, tronar los dedos, arrugar un poquito de papel alrededor del conducto auditivo externo de los pacientes. Todas esas cosas nos van a ayudar a valorar la audición de los pacientes. Pero igual tenemos muchos recursos y los más comunes recursos que usamos en el día a día pues son los diapasones, la audiometría tonal, la timpanometría, la logoaudiometría, los potenciales evocados, la emisión autoacústica, la cocografía, y vamos a estar hablando de cada uno de ellos en su momento, vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Con los diapasones, y los diapasones no son más que aleaciones de metálicas. Aquí yo tengo dos diapasones en mis manos, un diapasón que es el diapasón de 502, 1024, un diapasón que es del 512, y este es el sonido que emite un diapasón. Esos son los sonidos que emiten los diapasones. Entonces, al ponerlo a vibrar, este que es de 512 y este que es de 1024, al ponerlo a vibrar, pues ellos hacen ese sonido. Y con esos diapasones pues podemos hacer las diferentes pruebas que normalmente hacemos. Tenemos de 1028, 256, 512, 1024, 248 Hz. Esa es la frecuencia en que vibra cada una de esas estructuras. Con los diapasones podemos hacer pruebas especiales directas. Las más comunes que hacemos, pues la prueba de Weber. Y la prueba de Weber consiste, bueno, en poner a vibrar el diapasón 512, ponerlo a vibrar y hacer que el diapasón vibre, y lo ponemos en una zona intermedia de la cabeza, en la frente o en los dientes. En una zona intermedia lo ponemos y lo hacemos vibrar, y le preguntamos al paciente de qué lado él escucha mejor el diapasón. Y en esta prueba de Weber lo que el paciente va a decir que lo lateraliza para la izquierda o lateraliza para la derecha, dependiendo. Si el paciente tiene un trastorno auditivo, es decir, él tiene un problema de audición del oído derecho, y al usted poner a vibrar el diapasón y se lo pone en la línea media del paciente, cuando el paciente dice que escucha mejor el diapasón dentro del oído que ha tenido el problema, significa que ese paciente tiene una hipoacusia de conducción de ese lado. Y si usted lo pone a vibrar el diapasón y lo pone en la línea media del paciente, y el paciente dice que lo escucha mejor en el oído sano, entonces nos dice que ese paciente tiene un trastorno de neurosensorial, tiene una enfermedad neurosensorial del oído enfermo, y así es que se hace la prueba de Weber. En cuanto a la prueba de Ridne, es otra prueba que también la podemos hacer con los diapasones. Usamos el diapasón de nuevo, 512, que es este que tengo aquí en la mano. Lo hacemos vibrar el diapasón y se lo ponemos al paciente en la cavidad mastoide y le preguntamos si escucha el sonido. Cuando el paciente deje de escuchar el sonido, lo ponemos por el frente, lo ponemos frente al paciente, y ahí vamos a escuchar el sonido de nuevo. Entonces, conducción aérea y conducción ósea es la comparativa que hace el Ridne. Se supone que el paciente, después de dejarlo de escuchar por la conducción ósea, debe de seguirlo escuchando por la conducción aérea, y eso es lo que se llama un Ridne normal o positivo. Y algunas patologías lo van a alargar o lo van a cortar dependiendo de ese proceso. Entonces, con esta prueba básicamente lo que vemos es cómo anda la función de la conducción ósea y la conducción aérea con la prueba de Ridne. En la audiometría tonal, básicamente lo que hacemos en esta audiometría es pasar sonidos. Lo que andamos buscando es la finalidad de determinar el umbral auditivo, es decir, la cantidad mínima de sonido que es capaz de escuchar el paciente. Y con esta audiometría nos vamos a permitir valorar tanto la función de conducción del sonido como la función neurosensorial, es decir, la función del nervio. Y hacemos un barrido de frecuencias desde las 125 hasta los 8000 Hz y vamos adaptando el sonido a la menor cantidad de sonido posible, y con ella podemos determinar si el paciente tiene una hipoacusia de conducción o si tiene una hipoacusia sensorial, o si hay una hipoacusia mixta, es decir, que tiene tanto pérdida auditiva conductiva como sensorial.
Esta es la forma de cómo se expresa lo que llamamos, esto se llama monigote de Fowler. Están estadísticamente ya diseñado que la X corresponde a la conducción aérea del oído izquierdo, el corchetito acá corresponde a la conducción ósea del oído izquierdo en azul, y en rojo el oído derecho, para nosotros poder, esto ya cuando se enmascara, cuando se ponen sonidos para proteger uno y otro, pues así va a ser el esquema de cómo vamos a ver una audición. En una audiometría vamos a encontrar que una audición normal es de 0 a 20, normal es de 0 a 20, la audición de un paciente. Cuando un paciente tiene una pérdida que está entre 20 y 40, decimos que tiene una hipoacusia leve. Si la pérdida está entre 40 y 60, entonces decimos que tiene una hipoacusia moderada. Si la pérdida está entre 60 y 80, pues una hipoacusia severa. La mayoría dicen 70, 60, 70, pues básicamente lo mismo. Y una hipoacusia profunda cuando tiene más de 89, más de 90, 80, 89, 90 decibeles, entonces ya decimos que tiene una hipoacusia profunda. Aquí debió decir 80 en vez de 89, pero es por encima de 80, 90, pues entonces ya tenemos una hipoacusia profunda. Entonces, aquí con la timpanometría, básicamente aquí con la timpanometría lo que vemos, como ya le explicábamos, las diferentes curvas de presiones que se producen al oído medio y cómo se mueve la cadena osicular, la curva tipo A, que es la normal, la curva tipo AS, que es una curva de restricción de movimiento, que le encontramos en una enfermedad que se llama otoesclerosis, la curva tipo B, que básicamente la encontramos cuando hay una perforación de la membrana timpánica o cuando hay líquido en el oído, y la curva tipo C, que es la curva que le encontramos cuando hay una gran presión negativa. En este caso lo que hay es un volumen en CC, que es el volumen que entramos en el compartimiento en el conducto auditivo externo, y esto que encontramos aquí es presión en centímetros, milímetros de agua. Presión en milímetros de agua. El oído medio tiene una presión levemente negativa, alrededor del 0 levemente, y entonces aquí vemos la curva positiva y negativa y cómo se realiza. Esa es la timpanometría. Con la timpanometría también podemos hacer junto con ella lo que se llama el reflejo acústico, que es el reflejo del estapedio, el reflejo estapedial, el músculo del estapedio, que a un sonido muy brusco él se contrae. El músculo del estapedio se contrae, evitando que la platina se apoye fuertemente sobre el oído interno, dañándolo. Es un reflejo que también podemos medir, y ese reflejo solamente se produce en pacientes que tienen cócleas funcionales, y es el reflejo estapedial, que lo podemos hacer junto con este estudio. Aquí en la logoaudiometría básicamente es una prueba que consiste en pasar palabras, es decir, para ver el porcentaje de discriminación que tienen los pacientes. Le pasamos palabras que tienen sonidos similares o parecidos para que el paciente pueda determinar, identificarlas, repetirlas las palabras correctamente. Entonces se hace un score, un porcentaje de cuántas palabras el paciente contestado adecuadamente. Entonces eso se llama el porcentaje de discriminación. Normalmente aquí vemos en esta curva que normalmente los pacientes a una audición normal identifican el 50% de las palabras. Entre 0 y 20 decibeles, que sería aquí, van a identificar el 50%, y el 100% lo van a identificar dentro de la audición normal. Entonces aquí podemos buscar lo que son los umbrales auditivos logoaudiométricos, es decir, en qué volumen, cuál es el menor volumen que ese paciente es capaz de repetir la palabra adecuadamente que nosotros le pasamos. Y esto es una técnica que nos ayuda, o un estudio que nos ayuda a ver qué cantidad en realidad el paciente escucha, entiende, comprende, porque no es lo mismo escuchar a oír, no es lo mismo oír, escuchar, discernir, entender. Entonces aquí vamos a ver qué cantidad de palabras, no solo lo escuchó, no solo lo oyó, lo escuchó, sino que lo entendió el paciente de lo que se está hablando. Esto es una prueba importante cuando tenemos pacientes que tienen lesiones cocleares, o que llamamos lesiones retrococleares o cocleares, porque nos da la idea de qué tanto el paciente llega arriba a entender la inteligibilidad del paciente, qué es lo que entiende, qué es lo que no entiende ese paciente de lo que hablamos. Porque hay pacientes que tú
le dice una palabra, pero él te escuchó, pero él no la entendió. Entonces, con este proceso de logoaudiometría es que logramos determinar qué porcentaje está escuchando o no ese paciente. Otra prueba importante es el potencial auditivo evocado del tallo cerebral. Lo que hacemos es, en este caso, es medir la electricidad desde que se produce el sonido en la cóclea hasta que llega a las vías auditivas. Lo medimos la electricidad de todas las vías auditivas, desde que se produce en la cóclea, en el nervio del oído, la onda 1, la onda 2, que son los núcleos cocleares, la onda 3, que es el complejo olivar superior, la onda 4, que es a través del lenículo, y la onda 5 allá en el polículo. Ya. Entonces todo esto lo que nos hace nosotros es como medir una electricidad, es ver la electricidad de cómo funciona directamente el oído interno, esas vías, hasta llegar a donde se va realmente a asociar en la corteza auditiva, donde ya la corteza auditiva primaria, que es donde se va a asociar en el lóbulo temporal. Entonces, con esta prueba es la prueba más fidedigna para nosotros ver y valorar las vías auditivas completamente. Con ella podemos valorar las vías auditivas. En los niños, lo importante lo podemos hacer. En algunos niños va a necesitar sedación, pues necesita que el paciente esté totalmente tranquilo, y a veces vamos a necesitar sedación para hacerlo. La otra prueba son las emisiones otoacústicas. Las emisiones otoacústicas es el screen inicial que se les debe dar a todo niño al nacer. Al momento de nacer debemos hacer esta prueba. ¿Y qué es básicamente? Es una prueba que consiste en poner sonido en el conducto auditivo externo del niño, y eso va a estimular las células cocleares. Las células cocleares, al estimular, se producen como un eco, y ese eco es capaz, el micrófono que está puesto en el conducto auditivo externo del niño, como vemos aquí en la imagen, pues ese micrófono es capaz de detectar ese movimiento que hacen las células ciliares al ser estimuladas, y entonces aquí en este aparatito va a decirnos qué pasó. Va a decir si pasó o no, o si no pasó. Dice fail o no fail, si pasó o no pasó, si pasó o no pasó la función, si se produjo o no se produjo el eco dentro de la cóclea. Es decir, esta es la prueba que es lo que hacemos como tamizaje, es la prueba que se le debe hacer a todo recién nacido para poder determinar que tienen unas células ciliadas cocleares funcionales y que ese paciente eventualmente va a tener una buena audición. Esas son básicamente las pruebas que hacemos para audición. Hay muchísimas otras, pero estas son las más comunes, las que yo quiero que ustedes sepan. Y entonces ya en la próxima clase estaríamos viendo también las pruebas de la función vestibular, cómo valoramos la función del